El sol me daba en la cara mientras ajustaba mi nuevo bikini, ese rojo que había comprado especialmente para este viaje. Rodrigo salió del baño de la suite con un short que no veía hacía años, ese azul que resaltaba sus ojos. Me sonrió de una manera que me hizo recordar cuando éramos novios. Estoy tan emocionada con este viaje, dije, acercándome a él y rodeando su cuello con mis brazos. Hacía tanto tiempo que no teníamos un tiempo solo para nosotros. Me besó despacio, con sus manos recorriendo mi cintura, con una ternura que casi había olvidado. Yo también, Mari. Siento que vamos a redescubrirnos aquí en Bucios. Lejos de todo, lejos del ajetreo. Solo tú y yo. Miré desde el balcón de la suite. La vista al mar era impresionante. El resort era aún más hermoso que en las fotos y me sentí como una recién casada otra vez. Rodrigo vino por detrás y me abrazó, susurrándome al oído. Gracias por haber insistido en este viaje. Creo que había olvidado lo bien que se siente verte así de feliz. Brindamos con champán por la mañana, celebrando nuestros 15 años de matrimonio y las 2 semanas que teníamos por delante. Estaba convencida de que volveríamos a casa completamente renovados, con nuestra pasión reavivada y nuestra conexión más fuerte que nunca. ¿Sabes con qué estoy más emocionada?, pregunté, sentándome en su regazo en la butaca del balcón. Dormir abrazados sin tener que madrugar, hacer el amor sin prisa, hablar de nuestros sueños y no hablar de cuentas, trabajo ni compromisos sociales, completó él riendo. ¿Lo prometes? Lo prometo, solo nosotros dos como antes. Rodrigo me miró a los ojos con una intensidad que no veía desde hacía mucho tiempo. Te amo tanto, Marina. A veces siento que nos perdimos en medio de tanto ajetreo, pero sigues siendo la mujer más increíble que conozco. Mi corazón se aceleró. Era exactamente lo que quería oír, exactamente lo que esperaba de este viaje. Por fin íbamos a recuperar esa intimidad, esa complicidad que se había perdido entre reuniones de trabajo, facturas por pagar y una rutina que había asfixiado nuestra pasión. Este viaje va a ser un antes y un después, dije con convicción. Estoy segura. Y realmente lo estaba, solo que no imaginaba qué tipo de antes y después sería. El resort era todo lo que prometía ser. Vista al mar, spa, restaurantes refinados, una atmósfera de puro relax. En los primeros días, realmente logramos reconectarnos. Caminábamos por la playa tomados de la mano, hacíamos el amor con una pasión que creí perdida para siempre. Hablábamos de sueños que habíamos dejado atrás en el camino. Fue en la 4ª noche que conocimos a Daniel y Patricia en el bar de la piscina. Tenían más o menos nuestra edad. Él era médico, ella arquitecta, y estaban hospedados en la suite al lado de la nuestra. La química fue inmediata. Daniel tenía un sentido del humor contagioso y Patricia era de esas mujeres que iluminan cualquier ambiente. Empezamos a cenar juntos todas las noches. Las conversaciones fluían naturalmente, acompañadas de mucho vino y risas. Nos contaban sobre sus viajes por el mundo, sus aventuras, y poco a poco fueron revelando una intimidad que me fascinaba y al mismo tiempo me inquietaba. ¿Alguna vez han probado expandir los horizontes de la relación?, preguntó Patricia, una de esas noches, con una sonrisa maliciosa. Sus dedos jugaban con la copa de vino mientras me miraba intensamente. Sentí que mi rostro se calentaba. Rodrigo carraspeó a mi lado. Define expandir, dijo, intentando sonar relajado. Ustedes saben de lo que hablo, intervino Daniel, posando la mano sobre el hombro de Rodrigo. Romper la monotonía, experimentar cosas nuevas, juntos. Esa noche volvimos a la habitación en silencio.
Acostados en la cama, mirábamos el techo mientras el sonido de las olas invadía el ambiente. ¿Qué te pareció?, Srenia preguntó Rodrigo finalmente. No lo sé, respondí, siendo honesta. Es extraño, pero no puedo dejar de pensar en eso. Yo tampoco, admitió él. Quizás sea justo lo que necesitamos para salir de la rutina. Al día siguiente, cuando Daniel y Patricia sugirieron que fuéramos a su habitación para continuar la conversación, aceptamos. Lo que ocurrió esa noche fue más allá de cualquier fantasía que hubiera podido imaginar. Al principio fue excitante, incluso liberador. Ver a Rodrigo con otra mujer despertó en mí una mezcla de celos y excitación que jamás había experimentado. Estar con Daniel me hizo sentir deseada de una forma que no sentía desde hacía años. Repetimos la experiencia 2 veces más durante el viaje. Volvimos a casa con la sensación de que habíamos descubierto algo revolucionario en nuestra relación, pero la luna de miel de la novedad duró poco. En las semanas siguientes, Rodrigo volvió a estar distante, pero de una manera diferente. Pasaba horas en el celular, siempre con una sonrisa que hacía tiempo no me dedicaba. Cuando le preguntaba, decía que era por trabajo. Un mes después del viaje, descubrí los mensajes. Rodrigo había seguido hablando con Patricia. No eran simples mensajes de amistad, eran íntimos, llenos de referencias a nuestra noche juntos e insinuaciones sobre volver a encontrarse. En uno de ellos decía que había sido la mejor noche de su vida y que no podía dejar de pensar en ella. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. ¿Cómo pudiste?, Srenia, grité al enfrentarlo. Eso se suponía que era sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. ¿Tú tampoco te conectaste con Daniel? Srenia, respondió él a la defensiva. Vi cómo se miraban. Era cierto, Daniel y yo también habíamos intercambiado algunos mensajes, pero nada comparado con lo que vi en el celular de Rodrigo. Aún así, su acusación me golpeó fuerte, pero lo que vino después fue aún peor. En lugar de mostrar arrepentimiento o intentar reconstruir nuestra confianza, Rodrigo empezó a insistir en que debíamos repetir la experiencia. «Marina, no lo entiendes», decía él, con los ojos brillando de una manera que me asustaba. Fue liberador. Sentimos cosas que no sentíamos hace años. ¿Por qué no exploramos eso más a fondo? ¿Explorar qué, Rodrigo? ¿Tú hablando a escondidas con otras mujeres? No es eso. Se trata de nosotros, de salir de la rutina. Puedo investigar otras parejas. Hay aplicaciones, grupos. ¿Podríamos hacer de esto algo regular? Yo lo miraba como si estuviera viendo a un desconocido. El hombre con el que me había casado hace 15 años jamás habría sugerido algo así. O quizás sí, y yo nunca lo conocí realmente. ¿Hablas en serio? Después de traicionarme emocionalmente con Patricia, ¿quieres que salgamos por ahí teniendo sexo con otras parejas? No fue una traición, fue consensuado y podría hacerlo otra vez, pero esta vez estableciendo mejores reglas. Las reglas eran no involucrarse emocionalmente, Rodrigo, y tú rompiste esa regla a la primera oportunidad. Él suspiraba impaciente, como si yo fuera una niña incapaz de entender un concepto básico. Estás exagerando. Solo fue una conversación más íntima. Si tuvieras la mente más abierta, entenderías que esto puede salvar nuestro matrimonio. ¿Salvar? Nuestro matrimonio necesita ser salvado precisamente por esa obsesión tuya. Pero él no desistía. Casi todos los días sacaba el tema de nuevo. Me mostraba perfiles de parejas en aplicaciones. Hablaba de fiestas liberales que había investigado
sugería que habláramos con amigos que él sospechaba que también eran aventureros. A partir de ahí, nuestra comunicación se deterioró completamente. Cada conversación se convertía en una discusión sobre el viaje, sobre la confianza, sobre lo que había pasado con nuestro matrimonio. Rodrigo me acusaba de haber sido hipócrita por aceptar la experiencia y luego hacerme la puritana. Yo lo acusaba de haber usado nuestra crisis como excusa para transformar nuestra relación en algo que yo ya no reconocía. Los meses siguientes fueron un infierno. Intentamos terapia de pareja, pero Rodrigo no se abría sinceramente. Se había desconectado de mí de forma irreversible, como si aquella noche con Patricia le hubiera mostrado todo lo que él sentía que estaba perdiendo en nuestro matrimonio y había decidido que ya no quería recuperarlo. Lo peor de todo fue la paranoia que se instaló. Cada vez que llegaba tarde del trabajo, cada vez que sonaba su celular, cada sonrisa extraña que le notaba, todo se volvía sospechoso. Me había convertido en una persona que no reconocía, celosa, desconfiada, amargada. Lo que más me dolía era pensar en cómo eso afectaba nuestros planes de tener hijos. A los 40 años yo sabía que el tiempo corría y habíamos hablado de quedar embarazados después del viaje. Cuando volvamos renovados de bucios, había dicho, vamos a empezar a buscar un bebé. Ahora la idea me parecía absurda. ¿Cómo traer un hijo a este caos? ¿Y si quedo embarazada ahora? Srenia, le pregunté durante una de nuestras discusiones, ¿quieres que nuestro hijo crezca en una casa donde sus padres viven desconfiando el uno del otro? Estás dramatizando, respondió, pero pude ver la duda en sus ojos. ¿Podemos resolver esto? ¿Resolver cómo, Rodrigo? ¿Acostándonos con otras parejas? El tema de los hijos se convirtió en otro punto de conflicto. Rodrigo decía que yo estaba usando mi edad biológica para presionarlo a renunciar a explorar nuestra sexualidad. Yo sentía que él había perdido completamente el sentido de lo que significaba formar una familia. La gota que colmó el vaso fue cuando supe, por una amiga en común, que Rodrigo se había encontrado con Patricia durante un viaje de trabajo a Río. Él juró que no había pasado nada más que una cena, pero la confianza ya estaba completamente destruida. No puedo seguir viviendo así, le dije una noche fría de mayo, y tú tampoco deberías. Está claro que somos personas distintas de las que éramos hace un año. Él no intentó convencerme de lo contrario. El proceso de separación fue menos traumático de lo que imaginé, tal vez porque en el fondo los dos ya sabíamos que se había terminado. Dividimos los bienes de forma civilizada. Se vendió la casa, cada uno se quedó con su coche, separamos las cuentas. Como no teníamos hijos, no hubo custodia que discutir, ni pensión que establecer. Solo 2 vidas adultas deshaciendo 15 años de historia en común. La reacción de nuestras familias fue devastadora de distintas maneras. Mi madre, a sus 70 años, no lograba entender cómo un matrimonio que siempre consideró sólido se había derrumbado tan rápidamente, pero parecían tan felices, repetía cada vez que hablábamos del tema. ¿Qué pasó, Marina? ¿Fue infidelidad? Nunca pude contarle toda la verdad. ¿Cómo explicar que todo comenzó con una experiencia que ambos aceptamos vivir? ¿Cómo hablar de intercambio de parejas con una mujer que se casó virgen y nunca besó a otro hombre que no fuera mi padre? Nos distanciamos, mamá. A veces eso pasa. Pero ni siquiera intentaron tener hijos. Un bebé podría haber salvado el matrimonio. Esa frase me atravesaba como una cuchilla. Tenía 40 años y estaba empezando de nuevo, sola.
El tema de los hijos, que antes era una decisión compartida, se había convertido en una presión solitaria contra el tiempo. La familia de Rodrigo reaccionó de manera más hostil. Su madre siempre me culpó por el divorcio, aún sin saber los detalles. Para ella, yo era la mujer de carrera que no supo retener a su marido. En reuniones familiares esporádicas que aún ocurrían por amigos en común, sentía la mirada juzgadora de una suegra que ya no era mía. Supe, por círculos sociales mutuos, que Rodrigo se había lanzado de lleno al mundo que había descubierto. 3 meses después de nuestra separación oficial, ya asistía regularmente a fiestas liberales y había creado perfiles en aplicaciones específicas para ese tipo de encuentros. Se encontraba con parejas distintas casi todos los fines de semana. Está en una etapa, comentó nuestra amiga en común, Carla, intentando ser amable. Quizás solo sea una reacción al divorcio, pero yo sabía que no era una etapa. Era en quien se había convertido, o quizás quien siempre fue y nunca tuvo el valor de aceptar. La experiencia en Bucios no había creado nada nuevo en él, solo había destapado algo que estaba dormido. Para mí, el camino fue diferente. Volví a la terapia, no de pareja, sino individual. Necesitaba entender cómo había llegado hasta allí, cómo una mujer independiente y exitosa se había perdido tanto en una relación que claramente no funcionaba desde hacía tiempo. El viaje fue solo el catalizador, dijo mi terapeuta durante una sesión. Los problemas ya existían. La cuestión es, ¿qué quieres hacer con esta información ahora? Decidí dedicarme por completo a mi clínica, ampliar el consultorio, aceptar más pacientes, especializarme en terapia de parejas, una ironía que no pasó desapercibida. Mi experiencia personal, por dolorosa que fuera, me dio una comprensión más profunda de los mecanismos que pueden destruir una relación. 6 meses después del divorcio, me mudé a un departamento más pequeño, pero con una vista hermosa de la ciudad. Adopté una gata, una persa gris que llamé Luna. Empecé a asistir a clases de yoga, retomé la lectura por placer, viajé sola por primera vez en mi vida. Fui a Portugal, un sueño antiguo que siempre posponía por los compromisos del matrimonio. El tema de los hijos seguía rondándome. A los 41 años, consulté a un especialista en fertilidad para entender mis opciones. La producción independiente era una posibilidad, pero aún no me sentía emocionalmente preparada para ser madre soltera. «Tienes tiempo», dijo el médico. «No mucho, pero lo tienes. No tomes decisiones basadas en el miedo o en la presión social». 1 año después del divorcio, una mañana de sábado soleada, estaba tomando café en el balcón de mi apartamento cuando sonó el teléfono. Era Rodrigo. «Hola, Mari», su voz sonaba cansada. «¿Podemos hablar?» «Claro, ¿pasó algo?» Quería pedirte disculpas. Por todo. Por la forma en que terminaron las cosas. Por cómo actué. Me quedé en silencio, procesando. «He estado pensando estos días», continuó, «sobre cómo éramos antes de todo esto. Éramos felices, ¿verdad?» «Lo éramos», respondí, sincera. «Pero también éramos otras personas. Lo sé, he cambiado mucho. A veces ni me reconozco». «¿Y estás feliz con ese cambio?», tardó en responder. «No lo sé, estoy confundido. Esta vida que estoy llevando es emocionante, pero también vacía. No hay conexión real con nadie. Rodrigo, no puedo ser tu terapeuta. Necesitas hablar con un profesional sobre esto. Lo sé, solo quería que supieras que lo siento y que todavía te amo, de una forma diferente, pero aún te amo». «Yo también te amo», admití, «pero no de la manera en que necesitamos para estar juntos. Ahora somos personas diferentes». Cuando colgué el teléfono, lloré.
no de tristeza, sino de un tipo de alivio melancólico. Era como si un ciclo finalmente se cerrara. Hoy, 2 años después del viaje que lo cambió todo, puedo decir que estoy bien, no feliz de esa forma inconsciente de antes, pero sí bien, de una forma más consciente y auténtica. Aprendí que a veces necesitamos rompernos por completo para descubrir quiénes somos realmente cuando nadie nos está mirando. Rodrigo siguió por su camino de exploración sexual, pero según los últimos relatos que me han llegado, parece que también está buscando algo más profundo. Empezó terapia y ha reducido la frecuencia de sus encuentros casuales. En cuanto a los hijos, decidí que si tiene que pasar, pasará naturalmente con alguien que aún conoceré o no pasará. Y también está bien. Dejé de permitir que mi edad biológica dictara mis decisiones afectivas. La vida siguió como siempre lo hace. Y a veces, cuando paso por Bucios o veo una pareja feliz caminando de la mano por la playa, recuerdo a esa marina esperanzada que brindó con champán una mañana de julio, convencida de que ese viaje salvaría su matrimonio. No estaba completamente equivocada. El viaje realmente lo cambió todo, solo que no de la manera que ella esperaba. Ahora, mientras escribo esta historia en mi consultorio, mirando por la ventana una ciudad que aprendí a ver con otros ojos, reflexiono sobre cómo una decisión que en ese momento parecía tan inocente, un experimento para avivar el matrimonio, se convirtió en el catalizador de nuestra destrucción y, paradójicamente, de mi reconstrucción personal. No fue el acto en sí lo que nos separó, sino la forma en que lidiamos con las consecuencias emocionales que no estábamos preparados para enfrentar. Rodrigo encontró en esa experiencia una puerta a un mundo que siempre lo fascinó, pero que nunca tuvo el coraje de explorar. Yo descubrí que mi base emocional era diferente a la que creía tener. Tal vez nuestra base no era tan sólida como pensábamos. Tal vez necesitábamos esa experiencia para descubrir que éramos 2 personas caminando en direcciones opuestas desde hacía más tiempo del que queríamos admitir. O tal vez algunas puertas simplemente revelan quiénes somos realmente cuando las abrimos, y a veces eso significa descubrir que no somos compatibles con quienes creíamos ser. Lo que sé es que hoy, a punto de cumplir 43 años, estoy completa de una forma en que nunca lo estuve en el matrimonio. No tengo hijos, pero ayudo a decenas de parejas cada semana a atravesar crisis similares a la mía. No tengo una pareja, pero tengo una relación sana conmigo misma que nunca había cultivado antes. Rodrigo me llama de vez en cuando. Está saliendo con una mujer que conoció en una fiesta liberal, pero que, según él, quiere algo más serio. Están intentando equilibrar la vida sexual aventurera con una relación estable. Sinceramente, deseo que encuentre esa armonía que nunca conseguimos tener. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta al no luchar más por el matrimonio, al no intentar adaptarme al nuevo estilo de vida que él quería. Pero entonces recuerdo la angustia que sentía todos los días en aquellos últimos meses de convivencia, de la persona amarga y desconfiada en que me estaba convirtiendo, y sé que no habría funcionado. No me arrepiento por completo de la experiencia en Bucios. Me mostró aspectos de mí misma que desconocía. Me hizo cuestionar patrones y convenciones que siempre seguí sin pensar. Me reveló una sexualidad que había dormido sin darme cuenta, pero también me enseñó que algunas exploraciones requieren una madurez emocional y una base de confianza que simplemente ya no teníamos. Si pudiera darle un consejo a la Marina de 40 años que brindaba con champán aquella mañana en Bucios, sería: ten cuidado con lo que deseas,
pero sobre todo, conoce bien las bases de lo que están construyendo juntos antes de decidir renovar la arquitectura. Si te gustó esta historia real y quieres seguir acompañando más relatos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal, activa la campanita para recibir notificaciones y comparte en los comentarios. ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Tus experiencias pueden ayudar a otras personas que están atravesando momentos difíciles. Hasta la próxima historia.